Buen día, chicos. Bueno, por favor me avisan si están viendo la pantalla. Así arrancamos con el resto de la unidad 6, con lo que falta de la capa de transporte, las funciones que teníamos, que nos estaban faltando explicar. Me confirman, por favor, si están, aunque sea por el chat, si se está viendo bien la pantalla, si me escuchan. Bueno, listo, gracias por la confirmación. Empezamos entonces eh, con la función que denominamos administración de la conexión. Una función muy importante, ya que básicamente no sé si ustedes recuerdan que cuando hablamos de calidad de servicio y que era una de las funciones principales de la capa de transporte, dijimos que durante el establecimiento de la conexión es que la capa de transporte se tiene que ocupar de comunicarle al usuario si es que va a poder cumplir con las condiciones que le solicitó durante el pedido de la conexión. Entonces, todo esto es lo que llamamos la administración de la conexión, o sea, todo lo que pasa durante el momento del inicio de la conexión y también, digamos, tal vez en menor medida, pero también lo que pasa cuando se termina la conexión, ¿sí? Que no es menor, ya que estamos hablando que si esta capa es la que tiene que brindar una buena calidad de servicio, independientemente de que la subred sea buena, mala o más o menos, eh, en definitiva, también nos interesa saber qué pasó durante la liberación de la conexión, que tiene que ser en lo posible ordenada, ¿sí? No perdamos de vista también que en la capa de transporte, dentro de sus funciones, también nos tenía que dar la posibilidad de establecer conexiones rápidas, ¿sí? Sin tener en cuenta demasiado, así que también demasiado también la calidad de servicio, sino simplemente rápidas. Entonces es como que también tenemos que tener la posibilidad de, de hacer conexiones rápidas y ya vamos a ver enseguida con qué protocolo se funciona esto. Bueno, en primer lugar, para poder establecer una conexión a nivel de la capa de transporte, necesitamos hablar del tema de direccionamiento. Y hago un pequeño repasito hacia atrás. Cuando hablamos en la capa de red del tema de direccionamiento, hablamos de direcciones, en este caso, para tomar como ejemplo el protocolo TCP/IP, hablamos de las direcciones IP, ¿sí? Ya les había dicho yo también que en el caso de la capa de transporte, el sistema de direccionamiento estaba compuesto por, en el caso del TCP/IP, siguiendo con el ejemplo, estaba compuesto por los puertos, ¿sí? Se trata de los puertos, esas son las direcciones, las famosas direcciones TCP/IP, o como lo denomina el libro, las famosas TSAP, ¿sí? Puntos de acceso al servicio de transporte. Bueno, ¿qué tenemos que decir respecto al direccionamiento? Bueno, básicamente los puertos son un número, ¿sí? Eh, Vuelvo a recordar, estamos hablando del modelo OSI y cuando hablo de nombres en particular estoy hablando de un ejemplo, que en este caso tomamos siempre como ejemplo el protocolo TCP/IP. Pero tomemos en cuenta que lo que yo diga para el TCP/IP no necesariamente es válido para otros protocolos de transporte. Entonces, respecto al direccionamiento tenemos dos opciones, ¿sí? Podemos tener TSAP fijas, ¿sí? Que conoce el usuario por adelantado, a las cuales le apunta directamente, o podemos también tener puntos de acceso al servicio que son variables. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay unas fijas y otras variables? Porque en general, por una cuestión del espacio en el encabezado del protocolo, en el encabezado de los paquetes de transporte, yo tengo un límite en la cantidad de direcciones TSAP que puedo abrir. O sea, no son infinitas.
¿sí? En general, si hablamos del protocolo TCP/IP, para seguir con el mismo ejemplo, tenemos 65.535 direcciones posibles, ¿sí? Entonces, no necesariamente nos van a alcanzar para todos los servicios que a pesar que parecen muchas, también son muchos los servicios que necesitan implementar direccionamiento de transporte, entonces no necesariamente me van a alcanzar. Por eso, en algunos casos se utilizan direcciones de tipo fija, ¿sí? O sea, los protocolos Sí, estándar ya eh, establecen direcciones fijas, y para otros se establecen direcciones variables, ¿sí? O que van cambiando, porque son en general eh, servicios de muy corta duración, entonces no tiene sentido reservar un número específico para ese servicio. Entonces levanto una dirección temporal, se la comunico mediante el protocolo de conexión, se la comunico al otro extremo y listo. Y mientras dure esa conexión, ese puerto tiene ese número. ¿Está? Bueno, entonces, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿sí? Los puntos de acceso al servicio de transporte, lo hablamos en la clase pasada, ¿sí? Los TSAP, ¿sí? Digamos, por ahí para los que se acaban de enganchar, TSAP es el nombre genérico a nivel de modelo OSI de los puntos de acceso al servicio, ¿está? Si hablamos de TCP/IP, los TSAP, un TSAP es igual a un puerto, ¿está? Nada más que puerto se llama específicamente en el TCP/IP. Bueno, entonces, en el primer caso son direcciones fijas. Ejemplo de esto, por ejemplo, si ustedes están por implementar un sistema de correo electrónico, el correo electrónico es uno de los servicios que tiene un puerto fijo, ¿sí? Configurable, no es que siempre sea ese, pero en general se toma como puerto fijo el puerto 25, en el caso del correo electrónico. En el caso del protocolo POP3, que se utiliza para leer correo electrónico, el puerto fijo es el 110. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo un puerto fijo? ¿Cómo hace, al establecerse la conexión, el emisor para enterarse de qué puerto es el que me van a asignar temporalmente? ¿Qué número es? Para eso se utiliza un servidor de procesos. Es decir, hay un servidor, llamémosle un servidor de puertos, ¿sí? De números de puerto libres, que está corriendo en el destino. ¿Está? Y ese servidor se ocupa de comunicarle al emisor cuál es el puerto que le corresponde para conectarse en el momento del establecimiento de la conexión. Entonces, el servicio originalmente que utiliza puertos variables se conecta al servidor, simplemente que ese sí tiene que tener un puerto fijo, eh, y entonces este le entrega su número de puerto, habilita esa dirección para que pueda conectarse, y a partir de ahí ya se establece la conexión. Ya lo dije en la clase pasada, pero es importante establecer el concepto de que eh, para poder establecer lo que denominamos una conexión, yo necesito tener estrictamente definidos eh, el par de origen y el par destino. ¿Está? O sea, yo puedo tener múltiples conexiones entre un origen y un destino. No tiene importancia que haya múltiples conexiones. Lo que sí no puede haber es dos conexiones en las cuales se repita que tengan el mismo par IP puerto y en el origen el mismo par IP puerto. O sea, cada conexión puede tener el mismo par IP puerto de origen que otra conexión, pero el destino va a ser diferente. ¿Está? O sea que siempre una conexión está definida por esos cuatro valores, ¿sí? IP de origen, IP de destino, puerto de origen, puerto de destino. ¿Está? Así se define una conexión. ¿Sí? Importante conocer este tema. Bueno, todo este proceso que acabamos de ver, no sé si se entiende. Si alguno tiene alguna pregunta, como siempre, en el chat o simplemente habiliten el micrófono y consultan, por favor. Bueno, todo este proceso se realiza, como les dije al principio, utilizando el protocolo inicial de conexión. ¿Está? O sea, en el momento de establecerse la conexión, donde se negocian, se acuerdan todas las variables de calidad de servicio que vimos en la clase pasada. Durante el protocolo inicial de conexión es donde se establece todo este proceso. Bueno,
Veamos cuáles son los problemas que nos vamos a encontrar cuando se produce este establecimiento de la conexión. ¿Sí? Todavía no tenemos eh, todavía no tenemos las cosas definidas durante el establecimiento de la conexión. Justamente estamos haciendo este proceso para establecer estos valores. ¿Sí? Entonces, uno de los principales problemas que aparece durante el establecimiento de la conexión es que yo necesito alertar al destino de que quiero establecer una conexión. ¿Sí? Entonces, uno de los principales problemas tanto de la conexión como de la desconexión es, yo le mando una solicitud de conexión al destino. ¿Sí? Ese destino me tiene que contestar con un paquete de recibo, diciendo, con una acusa de recibo, diciendo, ya está, recibí la solicitud de conexión. ¿Está? Normalmente con ese mismo paquete de recibo me envía una respuesta. ¿Sí? Una respuesta, ¿se acuerdan? Yo durante el establecimiento de la conexión le mandé una serie de parámetros. Entonces, si puede, en lo posible, para evitar el mayor uso de paquetes, durante ese paquete de respuesta me envía también las posibilidades que tiene de cumplir con mis expectativas en cuanto a la calidad de servicio. Entonces, uno de los problemas más importantes que tenemos durante el establecimiento de la conexión es que si algo pasa en la subred y quedan paquetes dando vueltas por la red, ¿sí? Supongamos que el acuse de recibo se demoró más de la cuenta y el emisor entiende que se perdió el paquete inicial y manda un segundo paquete de establecimiento de conexión. Entonces, ese segundo paquete, que en realidad no se perdió, sino que simplemente demoró más que el temporizador, se queda vagando por la red. Entonces, yo necesito encarar de alguna manera estos paquetes vagando por la red para que no se me confundan. ¿Sí? Básicamente se utilizan tres tipos de soluciones. La primera, que no es demasiado común, diseño de subred restringido. Es decir, si la subred la puedo diseñar para que no haya ciclos, ¿sí? Entonces, eh, o sea, digamos, si la subred es un par de conexiones simplemente que no tienen caminos para que haya ciclos infinitos, eh, se puede implementar esta primera opción. ¿Sí? Sin embargo, no es la más común. ¿Sí? Cualquiera de las dos, la segunda y la tercera, son las que más se utilizan. Que ya habíamos visto esta técnica. ¿Sí? ¿Cómo hago para evitar que un paquete se quede dando vuelta infinitamente por ahí? Básicamente le pongo un contador de saltos a ese paquete, establecido en un máximo, y ese máximo, cada vez que pasa por un punto de la subred, se va descontando en uno hasta que llega a cero. Cuando llega a cero, entiende que ese paquete estaba ya sin ninguna función y lo elimina. ¿Sí? Eso se llama contador de saltos de cada paquete. Y por último, tenemos también otra opción que es el temporizador, ¿sí? Donde se le carga al paquete una marca de tiempo, que en definitiva viene a ser más o menos lo mismo. ¿Sí? Una cuenta cantidad de saltos, la otra cuenta tiempo. Cualquiera de las dos, después de un periodo, elimina el paquete. ¿Sí? Entonces, bueno, en el caso del segundo tenemos una complejidad adicional, y es que yo necesito tener sincronizados los relojes de los enrutadores, porque si no la marca de tiempo no me dice absolutamente nada. Entonces, bueno, hoy en día eso no es una complicación importante, ya que existen servicios en Internet, por ejemplo, que me permiten sincronizar horas, ¿sí? Inclusive ustedes tienen algunos de esos habilitados en sus PC. ¿Sí? Si tienen Windows, por defecto viene un servicio de tiempo de Microsoft habilitado, entonces su máquina cada vez que ustedes la enchufan y la prenden y conectan a Internet, se sincroniza con un servidor de tiempo. Entonces es como que la sincronización de los routers no es una cosa demasiado complicada en este momento. ¿Sí? Así que bueno, cualquiera de las dos soluciones son las que tenemos que implementar para lograr que haya un establecimiento de conexión fiable, digamos, ¿sí? El otro punto sería la liberación de la conexión, que tampoco es tan trivial como lo que habíamos hablado en la capa de enlace. En la capa de enlace también hablamos de un proceso de liberación de la conexión. Acá tenemos dos tipos de liberaciones de conexión que vamos a conocer. Una que llamamos liberación asimétrica, y bueno, el otro por supuesto se llama liberación simétrica.
¿Qué significa asimétrica? Básicamente significa que no hay un proceso coordinado de liberación. Y acá para que se entienda el concepto, que bueno, igual no es muy difícil, pero para que se entienda bien, voy a hacer una analogía, ¿sí? Con una llamada de teléfono. ¿Sí? Cuando ustedes hacen una llamada de teléfono, ustedes tienen un proceso bastante similar al proceso que establece la capa de transporte para establecer la conexión. O sea, primero ustedes marcan una dirección, el número de teléfono, entonces ustedes presionan, ¿sí? Ya sea la agenda o presionan el keypad del teléfono para establecer a qué número quieren llamar, ¿sí? De alguna manera con esto ustedes están estableciendo a, a dónde quieren establecer esta llamada, ¿sí? Una vez que ustedes presionan el botón verde o terminan de marcar, en el caso del teléfono fijo, se produce el establecimiento de la conexión. ¿Cómo lo notan ustedes? Empieza el tono de llamada, ¿sí? Y ustedes durante ese establecimiento de la conexión, ustedes saben, de alguna manera, con alguna simbología específica de este ejemplo, ustedes saben qué está pasando del otro lado, ¿sí? Si, por ejemplo, saben si el teléfono está ocupado, ¿sí? O saben si está llamando, si está sonando del otro lado, ¿sí? Como lo hacen a través del tono de escucha. Estos tonos de escucha para, digamos, haciendo la analogía con la capa de transporte, vendrían a ser los paquetes de acuse de recibo. ¿Sí? Vendrían a representar los paquetes de acuse de recibo. Entonces, cuando, cuando el otro atiende, ¿sí? Ya se negociaron las condiciones de la conexión y entonces se produce la conexión propiamente dicha en donde hay transmisión de información. ¿Está? Y después viene la liberación. En la liberación ustedes lo pueden hacer también de las dos maneras, simétrica y asimétrica. ¿Sí? Porque ustedes se pueden poner de acuerdo y decirle, cuando se despiden del otro interlocutor, le dicen, che, voy a cortar, listo, yo también corto, les contesta el otro, entonces a la una, a las dos, a las tres, cortamos los dos simultáneamente. Claramente, ahí se ve que no hay una pérdida de información. Ahora, ¿cuándo sería una liberación asimétrica? Cuando alguno de los otros dos se enoja, ¿sí? Y le corta el teléfono abruptamente al otro interlocutor. Esto sería lo que en la capa de transporte llamamos una liberación abrupta, en donde puede haber una pérdida de información. Queda claro porque a lo mejor el otro le estaba diciendo, che, no me corté, mirá, pero te quiero explicar, clac, el otro corta. ¿Sí? Entonces hay una parte de la información que el que cortó se la perdió. ¿Está? Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, cuando yo tengo una liberación abrupta, cualquiera de los dos extremos puede terminar esa conexión y en general se produce una pérdida de datos, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, ¿y para qué quiero yo hacer una liberación abrupta si voy a perder datos? Bueno, porque en algunos casos lo que me interesa es liberar la conexión rápido y no tanto si hay una pérdida de datos o no. Por el contrario, cuando yo tengo una liberación de tipo simétrica, es esto que hablábamos recién, ¿sí? Se trata la conexión de bidireccional como si fueran dos conexiones unidireccionales distintas. ¿Esto qué significa? Va a haber que requiere que cada extremo libere, ¿sí? O esté dispuesto a liberar la conexión. Entonces, antes de empezar la liberación de la conexión, yo me pongo de acuerdo con el otro en qué periodo de tiempo o en qué segundo o en qué momento voy a liberar esa conexión, ¿sí? Obviamente, una vez que me puse de acuerdo y yo le digo, che, mira, vamos a cortar a las 8 o'clock, a las 8 en punto. ¿Está? Entonces, claramente, a las 8 en punto nadie va a hablar, se corta la conexión y, es decir, yo ya me puse de acuerdo con el otro a qué hora y entonces no hay normalmente una pérdida de datos. ¿Está? Bueno, esto a nivel telefónico suena más fácil porque hay digamos, hay una temporalidad. Sí, por eso lo di como ejemplo, como para que se entienda. En el teléfono es fácil ponerse de acuerdo porque yo estoy hablando con el otro en tiempo real, ¿sí? Con lo cual el acuse de recibo es instantáneo. Esto no siempre pasa en las redes. Entonces, normalmente cuando yo quiero liberar una conexión, yo le voy a mandar al
al otro extremo, cualquiera de los dos que quiera liberar la conexión, le voy a mandar al otro extremo una solicitud de liberación de la conexión. Y ese otro me va a contestar, al igual que durante el establecimiento, me va a contestar con un acuse de recibo y las condiciones en las que intenta liberar la conexión. ¿Está? O sea, me va a decir, para seguir con el ejemplo de la llamada que hablábamos recién, a qué hora, ¿sí?, exacta va a liberar la conexión. Entonces, puede pasar que el paquete de retorno del otro lado se pierda, o sea, puede ser que se pierda mi solicitud de conexión primero, con lo cual el otro ni se va a enterar de que yo la quiero liberar. Puede pasar de que en realidad el otro sí se entere, me conteste exactamente cómo quiere liberar la conexión y yo no reciba ese paquete. ¿Está? Entonces, bueno, la conclusión a la que llegamos es que si bien las liberaciones simétricas en general no tienen pérdida de datos, pero puede pasar que en algún momento haya alguna pérdida de datos por la pérdida de alguno de los paquetes que van ida y vuelta. Entonces, la liberación asimétrica siempre hay pérdida de datos porque ni hago el intento de hacerlo bien. En el caso de la liberación simétrica, en general es natural y no hay pérdida de datos, pero si tengo una red que tiene una subred abajo que tiene problemas y tiene errores y tiene problemas para conectarse, entonces puede llegar, por eso dice, la filmina acá dice, suele no haber pérdida de datos, ¿sí? Pero no lo puedo, no lo puedo asegurar, ¿está? Así que, conclusión de la liberación, no existe el 100% de seguridad de que no haya pérdida de datos durante las liberaciones de la conexión. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Me deja una alerta para las capas superiores y me dicen, gente, yo no puedo garantizar que el 100% de las conexiones sean exitosas y no haya pérdida de datos. Por lo tanto, necesito de alguna manera que las capas de arriba se ocupen de guardar algo de información por si hubiera alguna pérdida de información. ¿Está? Bueno, pasamos a esta otra función, que es el control de flujo y almacenamiento temporal. Y es como que cuando vemos esto, nos da así como una especie de déjà vu de la capa de enlace, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, y no es casual, ya hablamos de esto. La capa de transporte tiene funciones muy similares a la capa de enlace, pero en otro ámbito. Así, en donde la capa de enlace tenía solamente un medio fijo de transmisión, la capa de transporte tiene toda una subred abajo, ¿sí? Que bueno, para la capa de transporte la subred viene a ser su medio de transmisión, con todas las idas y venidas que pueda tener, pero sin embargo, eh, con este, digamos, en la capa de transporte también existe el mismo tema. Entonces, por eso vamos a implementar también un control de flujo, que ya sabíamos de qué se trata. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era el control de flujo? Cuando hablamos de control de flujo, hablamos de que un emisor rápido no sature a un receptor lento. ¿Sí? Bueno, entonces, el control de flujo en la capa de transporte también tiene que ver que si un emisor emite paquetes muy rápidos y no tengo un límite impuesto por la subred, o sea, la subred tiene capacidad de sobra, entonces yo de alguna manera tengo que controlar cómo se hace este control. Y adivinen cuál será la estrategia que implementa la capa de transporte para hacer estas dos cosas, control de flujo y almacenamiento temporal. No sé si alguno lo está pensando, pero sí, efectivamente la capa de transporte también implementa el protocolo de ventana corrediza para hacer el control de flujo y almacenamiento temporal. ¿Se acuerdan de la ventana corrediza? La implementación de buffers numerados, en donde yo tengo una determinada cantidad de espacio en el emisor y una determinada cantidad de espacio en el receptor, donde cada una de estos espacios de alguna manera vendría a ser la capacidad
que tiene de recibir paquetes simultáneamente, ¿sí? Estos están numerados. Entonces, yo con esta, digamos, con esta tecnología puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, el almacenamiento temporal, ¿se acuerdan qué era el almacenamiento temporal? El almacenamiento temporal tiene que ver con cuando yo tengo cuando yo recibo la información inmediatamente de parte de la conexión de red, el destino necesita guardarla en algún lado. ¿Dónde lo guarda? En buffers, en memoria, ¿sí? Esta memoria, entonces, eh, es lo que denominamos buffers, por eso está en amarillito, ahí. Bueno, la estrategia, como les dije, es similar a la de la capa de enlace, que ya la conocemos, ¿sí? Y básicamente tenemos que considerar estas premisas. Los buffers en el transmisor, o sea, en el que inicia la comunicación, son necesarios para poder retransmitir un paquete perdido. ¿Mm? Ya sabemos eso, es lo mismo. Los buffers en el destino también son deseables, básicamente porque con esto voy a ir absorbiendo las diferencias de velocidad que pueda haber entre el procesamiento del destino y la cantidad de paquetes que le entregue la subred. Entonces, si de golpe, por alguna razón, el procesamiento se vuelve lento, los buffers se van a ir llenando, ¿sí? Se supone que tienen que estar lo suficientemente bien dimensionados para que no se llenen del todo, porque ¿qué pasa si se llenan del todo? Pasa exactamente lo mismo que pasaba en la capa de enlace. Los paquetes se empiezan a descartar, ¿sí? Y cuando se empiezan a descartar, eh, obviamente el emisor no recibe sus acuses de recibo y después de un tiempo va a volver a retransmitir ese paquete, ¿sí? Generando todavía más congestión. Entonces, bueno, eh, tema importante, los buffers en la capa de transporte, igual que en la capa de enlace, tienen que estar bien dimensionados. Acá tenemos un problema todavía mayor que en la capa de enlace, porque acá los paquetes son grandes, ¿sí? Entonces la cantidad de memoria que tenemos que reservar para los buffers aquí en la capa de transporte es importante, ¿sí? Mucho más importante de lo que era en la capa de enlace. Bueno, lo que ya les dije, en el caso de que los paquetes, que la capacidad de los buffers sea excedida por el flujo de información que tenemos, no va a quedar otra que los paquetes se descartan y tienen que retransmitirse. ¿Está? Bueno, pasamos ahora a otra función, ¿sí? La función que denominamos multiplexión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que se lo había mencionado al principio? Y les dije que más adelante íbamos a ver de qué se trata. Bueno, esta función de la multiplexión es algo muy interesante y que en definitiva se ve bastante, ustedes lo ven cuando hacen uso de las redes normalmente. Hay dos tipos de multiplexión. La multiplexión ascendente, que es esto que ven acá, este grafiquito que ustedes ven acá a la derecha es la representación del modelo OSI hasta la capa 4, ¿sí? En donde este puntito de aquí abajo, ¿sí? Este puntito de acá abajo representa la frontera entre la capa de enlace y la capa de red, donde fíjense acá yo tengo una sola conexión en el ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa tener una sola conexión en el caso de la capa de red? Significa que tengo un solo número IP, tomando el ejemplo del TCP/IP, caso típico de lo que ustedes tienen en sus casas cuando contratan a un proveedor de Internet. El proveedor de Internet les da un router, ¿sí? Y ese router tiene un solo IP público, ¿está? Entonces la conexión es una sola. Sin embargo, ustedes a nivel de la capa de transporte, que está representada por estos puntitos que están acá arriba, ¿sí? Fíjense acá hay 4 puntos y acá arriba también hay 4 puntos, son las dos fronteras, ¿sí? Son las dos fronteras de la capa de transporte. eh, Tienen más de una conexión. Entonces, ¿qué significa la multiplexión ascendente? Significa esto, que yo puedo a través de una sola conexión de red, o sea, a través de un solo número IP, puedo tener varias conexiones abiertas simultáneamente, que es lo típico que ustedes hacen, ¿no?
O sea, ustedes tienen una sola conexión de red y sin embargo están al mismo tiempo mirando 2 o 3 páginas web, o bajando un archivo, bajando correo, escuchando música, ¿sí? Haciendo diferentes, bueno, cada uno de estos puntitos que ustedes ven acá, cada uno de estos puntitos que ustedes ven acá son cada una de esas conexiones que ustedes implementan. Y esto, que de esto se ocupa la capa de transporte, es justamente, tengo muchas conexiones que las puedo rutear a través de una sola conexión de red. ¿Está? ¿Cómo se hace esto? Como para entenderlo, variando los puertos. O sea, la conexión obviamente se va a hacer a través de un mismo número IP, porque hay uno solo, el que me da el proveedor. Pero cada una de estas otras conexiones que yo abra acá, cada uno de estos servicios que yo esté implementando acá, va a ir a parar a un puerto distinto en mi equipo. ¿Está? Si alguno no entiende, por favor, levante la mano, dígame algo en el chat y vuelvo y doy alguna otra explicación. Y por otro lado está la multiplicación descendente, ¿sí? Que tal vez no sea tan fácil de entender ni tan común en estos casos. Este sería el caso contrario. Este sería el caso en el que yo tengo varias conexiones de Internet y quiero sumarlas para tener más ancho de banda o para tener más capacidad de transmisión de datos. Entonces, en este caso, yo tengo 3 conexiones, ¿sí? Sí, acá en este gráfico no están los números, no sé por qué, pero bueno, esta sería la frontera de la capa de red, esto que está acá, donde tiene varias direcciones de red, varios números IP. Esto, imagínense, sería el caso de que ustedes le contraten a 2 proveedores distintos o a 3 proveedores distintos, le contraten 3 conexiones de Internet distintas. ¿Por qué? Porque quieren tener mucho ancho de banda. Entonces ustedes tienen un juego, por decir un ejemplo, ¿sí? Que requiere mucho consumo de ancho de banda. Entonces la capa de transporte es la que se va a ocupar también de que ese flujo de datos que emite esa única dirección sea dividida en los 3 IPs que ustedes tienen en las 3 conexiones y vaya mandando una parte por cada lado. Como les digo, es una cosa más rara de ver en un ejemplo, pero bueno, también la capa de transporte se puede ocupar de esto, ¿sí? Digamos, en la jerga, cuando ustedes compran, si ustedes tienen si ustedes contratan varias conexiones de Internet, pueden ir a un proveedor y comprarle un router multi-WAN, ¿sí? Normalmente los routers que ustedes tienen en su casa tienen una sola WAN y tienen varios puertos LAN, ¿está? Entonces, ustedes pueden comprar un router que tenga varios puertos WAN y también varios puertos LAN, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, yo con esto podría conectar una conexión de Internet de cada uno de los proveedores en una de esas WAN y hacer que se sumen los anchos de banda que me da cada uno, ¿sí? Entonces, con esto yo ya tendría lo que llamamos la multiplicación descendente, ¿sí? Ejemplo, suma ancho de banda de varias conexiones. Bueno, nos quedan 6 minutos, espero que podamos terminar. Si no, como ya saben, si vemos que nos queda todavía algo pendiente, arrancamos con otra sesión de Zoom. Bueno, recuperación ante caídas. Esta era otra función. Acuérdense que la capa de transporte se tenía que ocupar de darle al usuario una conexión lo más estable posible, independientemente de qué pase con la subred abajo. Entonces tenemos acá 2 casos de recuperación ante caídas. El primero, el caso más típico, que sería el caso de recuperación ante una caída de la subred, ¿sí? Es decir, los 2 extremos se mantienen impolutos y la subred que está en el medio, alguna de la parte de la subred se cae. O sea, el origen y el destino pierden alguna conexión. Bueno, en este caso la recuperación es absolutamente normal y natural. ¿Por qué? Porque en los buffers, estos que definimos tanto en el emisor y en el receptor, yo tengo, durante el tiempo que tarde en levantar la subred, yo tengo la información necesaria para poder retransmitir los paquetes. Acuérdense que los buffers no se borran hasta que yo no recibo el acuse de recibo del otro lado de que el paquete está correcto. Entonces, si en algún momento se cae la subred, obviamente no voy a recibir los acuses de recibo y por lo tanto no voy a descartar esos paquetes, ¿sí? Ahora, ¿eso se mantiene indefinidamente? Obviamente que no. Digamos, hay timeouts en los buffers, entonces, bueno, si la subred no se va a levantar después de un rato, entonces
simplemente aborto la comunicación, aborto la conexión. Pero bueno, digamos, ante caídas pequeñas, yo tengo información para recuperar esta caída. La cosa más difícil se presenta cuando lo que se cae no es la subred, sino cuando se cae alguno de los extremos, ¿sí? O sea, se cae alguna de las máquinas de la punta. Ahí ya la cosa no es tan sencilla, porque el lado que no se cayó, tiene cierta información que tiene que compartir con el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente, cuando el servidor, después de la caída, se levanta, hay un proceso en la capa de transporte que envía paquetes, ¿sí?, como de aviso, llamados paquetes de difusión, en donde dice: señores, me acabo de levantar de una caída, ¿quién tiene alguna conexión pendiente conmigo? ¿Está? Y espera la respuesta de alguno de los otros, ¿sí?, de las otras máquinas de destino, que le diga: hey, yo tenía una conexión abierta acá que me quedó pendiente, y entonces el otro lado vuelve a mandar los paquetes que le faltaban y la comunicación se culmina. Obviamente, de nuevo, al igual que en el primer caso, esto tiene un timeout, ¿sí? O sea, digamos, no es que esto se va a conservar indefinidamente, sino que se va a conservar durante un tiempo. Esto es lo que ustedes normalmente ven cuando están bajando un archivo y de golpe ustedes ven que el relojito va pasando o los numeritos van pasando diciendo está bajando la información, y de golpe se para, ¿sí? De golpe se para y se queda quieto un ratito. Y después levanta y y siguen pasando los numeritos, ¿sí? Probablemente lo que haya pasado es que en algún momento venía transmitiendo bien, se cayó alguna parte, y este proceso de recuperación que tiene la capa de transporte logró recuperar la conexión y la misma sigue. Si la caída obviamente es grande, lo que va a pasar es que al rato les va a decir: la comunicación se ha visto interrumpida y tienen que empezar de nuevo, ¿no? Bueno. Bueno, ¿qué dice esto? El proceso de recuperación es así como les acabo de decir. Hay que tener en cuenta también qué pasa con las confirmaciones en el momento de la caída, si se quedan dando vuelta en la subred, pero bueno, esto se resuelve de la misma manera que ya sabíamos, ¿no?, con temporizadores. Bueno, y ahora pasamos, ya vimos todas las funciones teóricas de la capa de transporte, vamos a pasar un poco a ejemplificar cómo funciona la capa de transporte en Internet, en el protocolo TCP/IP, ¿sí? Me está diciendo Zoom que me queda menos de un minuto, así que cuando se corte, vuelvo al toque, nos volvemos a conectar, por favor, así seguimos. Entonces, la capa de transporte en Internet. Y acá se vuelve más tangible lo que yo les había dicho hace un ratito, de que el modelo OSI tiene dos opciones de conexión. En el caso del TCP/IP hay un protocolo que se llama TCP, esto ya se los comenté brevemente en la clase pasada. El TCP es un protocolo básicamente orientado a la conexión, ¿sí?, orientado a la calidad de servicio, y el UDP es el opuesto, ¿sí? Es el protocolo que yo puedo utilizar en el TCP/IP para hacer conexiones rápidas y sin ninguna clase de control. Las características básicas de estos dos son, las vamos a ver a continuación. El TCP es orientado a conexiones, como ya dije, o sea que tiene un establecimiento de conexión, la conexión propiamente dicho, y después una liberación de la conexión. Provee una corriente de byte confiable a pesar de que la subred sea no confiable. O sea, hablando de todo esto que hablamos recién, ¿no?, de implementar estos controles de recuperación ante caídas y todo esto, a pesar de que la subred no sea de lo más confiable, el TCP implementa procesos para salvaguardar estos errores o estas caídas que se pueden producir en la subred, ¿sí? Esto, por supuesto, el protocolo TCP/IP, el protocolo TCP, perdón, se adapta dinámicamente a los cambios de la subred. No sé si se dieron cuenta que, y por eso acabo de corregirme, no
Bueno, volvemos. Volvemos a la nueva conferencia entonces. Lo que venía diciendo, espero un ratito, así espero que se conecten, terminen de conectar todos. Esta segunda parte. Bueno, sigamos. Entonces, les decía, estamos ejemplificando la capa de transporte en Internet, específicamente lo que es los dos protocolos de la capa de transporte que hacen referencia al protocolo TCP/IP. El TCP propiamente dicho, ¿sí? Y el otro protocolo del cual hasta ahora no sé si habían escuchado hablar, pero que lleva el nombre de UDP. Entonces, acá tenemos claramente dos protocolos distintos. El TCP, que es, llamémosle, el protocolo buenito, el protocolo perfecto. ¿Vieron? Como cuando hay dos hermanos, uno que es muy, muy estudioso y el otro que es muy vago. Bueno, esto pasa algo parecido. Donde hay entonces un protocolo que es orientado a las conexiones, ¿sí? Provee una corriente de byte confiable a pesar de que la red no sea confiable, es decir, trata de recuperar a toda costa cualquier problema que haya en la subred, se adapta dinámicamente a los cambios de la subred, o sea, la subred puede ir cambiando, puede cortarse, puede levantarse, pero el TCP va a tratar de que el usuario ni se entere de todo esto. Son conexiones punto a punto, esto ya lo sabíamos, ¿sí? Todas las conexiones de la capa de transporte son punto a punto, ¿sí? Y no reconoce lo que es multitransmisión ni difusión. ¿Está? Es decir, digamos, las conexiones punto a punto y las conexiones de difusión o multitransmisión son conceptos completamente opuestos. ¿Está? En donde las punto a punto son, hay una conexión que de un lado tiene un par IP puerto en el origen y en el destino tiene otro par IP puerto de destino. Entonces, esa conexión es punto a punto. No puedo decirle a una conexión TCP/IP que yo voy a tener un origen y múltiples destinos. ¿Está? Eso no está previsto en el protocolo TCP/IP. ¿Está? De hecho, la mayoría de los protocolos que hacen esto, que existen, utilizan como opción el UDP. Bueno, ¿y qué será el UDP? Bueno, el UDP es el protocolo, digamos, no orientado a conexiones, ¿sí? Es decir, al ser no orientado a conexiones, ya estoy partiendo del hecho de que es un protocolo que no tiene ningún tipo de calidad de servicio. ¿Está? Es un protocolo como viene, ¿sí? No tiene confirmación ni control de flujo, ¿sí? No tiene paquetes de respuesta, ¿sí? Solamente un flujo de datos, ¿sí? ¿Para qué se reserva este UDP? Se reserva para los protocolos muy específicos que necesitan una alta velocidad. ¿Está? Entonces, DHCP, DNS, voz sobre IP, todos estos protocolos utilizan el UDP como medio de transporte. ¿Está? Es decir, a ver cómo funcionaría un sistema de voz sobre IP. Primero yo utilizo TCP/IP para establecer la conexión, ¿sí? Es decir, nosotros hacemos una llamada por TCP/IP. En un principio, la primera parte del protocolo de voz sobre IP se monta sobre TCP/IP, en donde sobre TCP específicamente, en donde lo que yo hago es establezco la conexión, me pongo de acuerdo con el destino, ¿sí? Hago la llamada, por eso ustedes cuando hacen una llamada de voz sobre IP también marcan igual que en una llamada normal, ¿sí? Entonces, eh, pero en el momento que Y cuando yo escucho ayer que dice, no, yo solo me... una vez que yo termino de establecer la conexión, automáticamente el flujo de voz pasa a UDP, ¿sí? Donde a mí lo que me interesa es que el flujo de voz llegue rápido y no me interesa tanto que llegue perfecto. ¿Está? Entonces, lo que
lo que hago básicamente es establecer la conexión con TCP. Una vez que termino, se acaba el TCP y el flujo concreto de voz entre los dos extremos se da siempre por UDP. ¿Sí? Por eso ustedes ven que a veces cuando están hablando la voz se entrecorta, pero bueno, nada, se entrecorta y yo lo suelo entender. ¿Está? Así que bueno, el mejor ejemplo típico del uso de UDP es la parte de transmisión de flujo de audio convertido a datos en el voz sobre IP. ¿Está? De nuevo, si hay preguntas, por favor activen el micrófono y me interrumpen o escriben algo en el chat como para que yo lo pueda interrumpir y volver hacia atrás si hay algo algo que les queda en duda. ¿Sí? Igual hoy, digamos, ya nos falta poquitito, así que tenemos tiempo antes que se termine la segunda sesión de Zoom para un par de preguntas. En general, ¿no? De la primera parte y de la segunda parte. Bueno, veamos el modelo de servicio TCP, del cual ya, bueno, venimos dando ejemplos desde el principio de la clase. El modelo TCP se obtiene entre dos puntos terminales que llevan el nombre de socket. Supongo que alguna vez ya lo habrán escuchado este nombre. ¿Sí? ¿Qué significa un socket? Un socket básicamente es la definición de un par IP puerto para el origen y un par IP puerto para el destino. Estos cuatro números, ¿sí? Es lo que en las redes se denomina un socket. ¿Está? En TCP/IP específicamente lleva este nombre. O sea, cuando ustedes escuchen, abrimos un socket entre la máquina origen y el servidor, significa que yo estoy estableciendo una conexión, un flujo de datos que tiene del lado del emisor un número IP y un puerto, y del lado del receptor otro número IP y otro puerto. ¿Está? Eso es lo que se llama un socket. Las conexiones de TCP/IP en general son full duplex. ¿Sí? Punto a punto ya dijimos, son solo punto a punto, no hay otra. Full duplex significa que las conexiones TCP/IP tienen dos canales, uno de ida y otro de vuelta, simultáneos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del concepto de full duplex, no? Supongo que sí. TCP/IP en general guarda los datos en buffers, ¿sí? Pero nos da la posibilidad, si a mí me interesaría acelerar un poco estos datos sin llegar a un UDP, me da la opción de mandarlos inmediatamente, ¿sí? Esto es peligroso, yo lo puedo setear como parte de la transmisión, pero eh, tengo que tener en cuenta que si yo estoy mandando un dato usando TCP y envío el dato inmediatamente, casi que lo estoy convirtiendo en un UDP. ¿Está? Entonces, si bien al principio hubo un inicio de conexión, por eso no es algo que se use demasiado. En general, cuando yo quiero hacer transmisión rápida de datos, directamente utilizo el protocolo UDP, que es un poco diferente, como ya vimos, y listo. Entonces, yo puedo también, otra de las características que tiene TCP/IP, puedo poner un flag en el encabezado que me dice que estos datos son urgentes, ¿sí? Esto es una de las técnicas que se utiliza para definir lo que llamamos calidad de servicio. ¿Está? Entonces, se utilizan estos datos, yo puedo setear un flag que dice que estos datos son urgentes, y entonces dentro de la prioridad de los buffers, ¿sí? El TCP tiene la capacidad de correr la numeración de este paquete hacia adelante en la ventana corrediza para sacarlo más rápido. ¿Está? Son todas pequeños truquitos que tiene el TCP/IP para hacer más flexible la transmisión de datos, ¿sí? Cada byte TCP/IP, o que en realidad cada paquete TCP/IP, tiene su número de secuencia, ¿sí? Que se utiliza, como ya sabemos, para el protocolo de ventana corrediza, ¿sí? ¿Se acuerdan de la capa de enlace? Donde cada paquete lleva un número de secuencia y ese número de secuencia se va guardando en la ventana del otro lado, ¿sí? Se va guardando en la ventana de mi lado, del lado origen, hasta tanto recibe la confirmación del otro lado. Cuando recibe la confirmación del otro lado, ese paquete que ya sabemos que se recibió del otro lado se borra y entra otro paquete en la ventana. ¿Está? Bueno, ya hablamos de esto.
el protocolo que se utiliza TCP es el protocolo de ventana corrediza, ¿sí? Como todo protocolo de ventana corrediza, también está involucrado un temporizador, que es esto que hablábamos hace un ratito de los errores, ¿se acuerdan? Digamos, la ventana corrediza no se va a quedar esperando indefinidamente para volver a retransmitir el paquete, ¿sí? Ni tampoco va a volver a retransmitir infinitos paquetes, sino que en todos los casos, en este protocolo, hay temporizadores que establecen un cierto tiempo para que, digamos, cualquier problema que suceda se pueda recuperar. Pero después de pasado estos temporizadores, si la solución, si la subred no se restablece, o si no se levantó el extremo que se cayó, bueno, la conexión se termina cortando. ¿Está? Bueno, esto ya lo sabemos, es exactamente igual que la capa de enlace, ¿sí? Cuando un segmento también es un nombre que se utiliza bastante frecuentemente para nombrar a los paquetes de transporte, ¿sí? No sé si se dieron cuenta, ¿no? Pero en cada lugar del modelo OSI, eh, los paquetes llevan un nombre diferente, ¿sí? Entonces es así en la jerga de las redes, digamos, ¿no? Entonces fíjense que en la capa física se llamaban simplemente flujo de bits. Ahí todavía no hay división, ¿se acuerdan? En la capa de enlace, donde ya se dividen, se llaman marcos, ¿sí? En la capa de red, donde está el direccionamiento, ese es el lugar donde se llaman propiamente paquetes, ¿sí? Y en la capa de transporte, estos paquetes se llaman segmentos, ¿sí? Esto por si les aparece esta nomenclatura en algún lado. ¿Sí? Cuando ustedes, si ven segmentos, estamos hablando de un paquete, pero a nivel de la capa de transporte. Si estamos hablando de un paquete, estamos hablando en general de un paquete en la capa de red, ¿sí? Marco en la capa de enlace y bits sería en la capa de física. ¿Está? Como nota de color. Bueno, ¿qué es lo que pasa, digamos, cuando un temporizador expira? ¿Sí? Antes de la recepción del acuse de recibo, lo retransmite, como siempre, igual que lo que pasaba en la capa de enlace. Exactamente. ¿Sí? Bueno, este es el final de la presentación de esta capa. Me gustaría que me den feedback a ver si hay algo que quedó pendiente, ¿sí? Acá en la capa de transporte. ¿Sí? Vuelvo a la parte de adelante. ¿Sí? Y empiezo a pasar para que veamos nivel de transporte, separación entre la parte de arriba que se llama capa de aplicación en general, ¿sí? Son las 3 unidades que nos faltan. Esto es la vinculación entre la subred y la capa que tiene contacto con el usuario, ¿sí? Las funciones que tiene son mejorar la calidad de la subred que está por debajo, administrar las conexiones, crear las direcciones de transporte, que en el caso del TCP/IP son los puertos, la multiplexión y la recuperación ante caídas, que son las cosas que hemos visto hoy. ¿Sí? Bueno, consideraciones de diseño, calidad de servicio. ¿Sí? Estoy esperando por las preguntas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, estoy pasando por si, como para hacer un pequeño repasito y que se acuerden si es que les quedó alguna duda con respecto a esto. Los parámetros de calidad de servicio. Estos son algunos de los parámetros que tiene la definición de calidad de servicio en la capa de transporte, que son los que puede solicitar el usuario para que la capa de transporte del otro lado le conteste si lo puede cumplir o no, o si les puede devolver un valor más bajo pero aceptable. ¿Sí? Algunos de los parámetros. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos en la primera clase. Sí, los protocolos de transporte quedamos en que funcionan muy similar a la capa de enlace, pero con otro ámbito, donde la capa de enlace tenía básicamente un enlace físico y acá tiene toda una subred metida dentro de una caja negra para la capa de transporte, ¿no? Como vemos acá a la derecha. Ahí me hacen una pregunta.
Para el caso de multiplexión descendente, ¿funciona con algún dispositivo especial? Sí, normalmente, como yo les había dicho, en el caso, vamos a la multiplexión descendente, funcionan con lo que se llama routers multi-one, ¿sí? En su aplicación práctica, ¿no? Multiplexión. Bueno, la ascendente claramente la entienden. En el caso de la multiplexión descendente, sí. Normalmente, si yo quiero compartir, digamos, varias conexiones, ¿sí? Sumando el ancho de banda, básicamente lo que me tengo que ir a comprar o tengo que configurar, porque bueno, digamos, hay modelos de router que ya vienen preconfigurados para hacer multi-WAN, en donde obviamente en cada una de las WAN le voy a tener que configurar las condiciones que me pida cada uno de los proveedores, ¿no? O sea, hay algunos proveedores que utilizan PPPoE como validación, hay otros proveedores que utilizan IP fijo, otros proveedores que utilizan validación por MAC address, con DHCP, bueno, hay distintas configuraciones en cada una de las WAN. ¿Sí? Yo puedo conectar y entonces puedo lograr que utilizando una sola aplicación, o también muchas, ¿no? Utilizando una sola aplicación, yo puedo establecer que cada una, ustedes saben que en general las aplicaciones establecen múltiples conexiones, ¿sí? Y acá, digamos, metiéndonos un poquito más profundo en lo que es esto de la multiplexión, yo puedo tener varias políticas de multiplexión descendente. ¿No? Hay algunas políticas de multiplexión descendente que, por ejemplo, dicen, se llama política de conexión. Entonces yo puedo agarrar y decirle, bueno, ante las múltiples conexiones que yo voy a tener desde mi equipo, yo voy a ir decidiendo, puede ser aleatoriamente o ordenadamente, decidiendo cuál va a ir por cada una de las WAN que yo tengo. Entonces yo puedo tener, eh, no sé, digamos, por la WAN número 1, que es la que tiene menos ancho de banda, pongámosle, voy a mandar el correo electrónico. ¿Sí? Entonces configuro la capa de transporte para decir toda conexión que vaya al puerto 25, mandarla por la conexión número 1. ¿Está? Entonces, en cambio, a mí me interesa, por ejemplo, que yo estoy jugando a un juego específico, que yo sé en qué puerto trabaja, entonces le digo, bueno, no, todo lo que vaya por el puerto 1634, que es este juego nuevo que yo tengo y me interesa que tenga mucho ancho de banda, distribuirlo homogéneamente entre todas las conexiones. ¿Sí? Entonces, cada conexión de datos que genere este juego se va a ir por una WAN distinta. ¿Está? Bueno, un ejemplo puede ser, me dice uno de los chicos, David me dice, esto puede pasar cuando yo tengo un servidor, por ejemplo, y necesito más ancho de banda. Sí, puede ser una opción, puede ser una opción. ¿Sí? En donde yo, por ejemplo, le podría decir, en este caso sería que yo soy, si voy a poner un servidor, entiendo que vos serías receptor, ¿sí? Más que transmisor. ¿Está? Vos recibís conexiones. Cuando uno pone un servidor en general es porque quiere recibir conexiones. No sé, supongamos típico de un servidor web o ese tipo de cosas. ¿Sí? En definitiva, lo que hace la capa de transporte, que es lo que nos interesa ahora, va a ser como una especie de balanceador de carga. ¿Sí? Bueno, ese balanceador de carga, eso que nosotros conocemos o nos resulta más eh, fácil llamarlo balanceador de carga, está implementado explícitamente en la capa de transporte. ¿Está? Como les digo, digamos, no es la intención de este curso ponernos en detalle cómo se implementa esto, pero hay distintas políticas en cómo yo puedo implementar este balanceo de ancho de banda. ¿Sí? Es típico en las empresas, por ejemplo. Y que además este balanceo de ancho de banda puede tener una función de, eh, digamos, de backup, ¿sí? O de alta disponibilidad, donde cuando yo tengo varias conexiones, yo puedo establecer que si, digamos, en el estado normal en el que todas las conexiones estén activas y funcionando bien, yo puedo decir que cómo voy a querer distribuir la carga. Ahora, si una de esas conexiones se cae por alguna razón o deja de funcionar, no quiere decir que esa carga que yo tenía por la conexión número 1 se mantenga ahí, sino que puedo establecer algún sistema de failover en donde cuando una conexión se cae, y esto es fácilmente detectado por el router, lo redirige por alguna de las otras conexiones, si que tuviera más de una. ¿Está? Entonces,
la multiplicación descendente sirve también no solamente para aumentar ancho de banda, sino también para establecer algún sistema de failover si es que así lo quiero. Bueno, todas estas funciones se establecen explícitamente en la capa de transporte. La capa de transporte es la que se ocupa de esto. Bueno, ¿tenemos más preguntas? ¿Vieron qué interesante que son las preguntas? Porque cuando ustedes hacen preguntas, entonces vamos sacando temas que por ahí se van escapando durante la teoría y entonces a ustedes les quedan más claros los conceptos. Bueno, si no hay más preguntas, de nuevo vuelvo a repetir. eh, Estoy atento al correo electrónico. Si alguno tiene alguna consulta o necesita comunicarse conmigo por cualquier cosa, lo único que tienen que hacer es mandar un correo electrónico y yo les voy a contestar lo más rápido que pueda. ¿Sí? En general tengo el correo electrónico en el celular, así que inclusive cuando no estoy en la computadora, les puedo contestar sin problema. Así que por favor no tengan ningún problema en mandarme correo electrónico por cualquier cosa que les interese saber o les interese consultar. Así que bueno, los libero entonces hasta el miércoles que viene. Empezamos con las últimas 3 capas. Ya van a ver que las clases que vienen van a ser cortitas, porque vamos a hacer 3 clases, una para cada una de las capas que faltan. Sesión, presentación y aplicación. Eh, Como ya les dije en un principio, hay protocolos que implementan una gran capa de aplicación que incluye las funciones de estas 3 capas que vamos a ver. Así que como se imaginarán, las clases que vienen van a ser, probablemente no ocupemos ni siquiera una sesión de Zoom. Así que bueno, los espero el miércoles que viene y en un ratito subo, si hay alguno que no se pudo conectar, en un ratito subo la grabación de esta clase a al aula virtual para que la tengan disponible y verla ahí desde YouTube también. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego.